Amigos, bienvenidos. Un placer saludarles. ¿Cómo están todos? Qué bueno encontrarme con ustedes una vez más a través de la hellingerradio.com, Sonidos de Conciencia. Esta radio que hemos diseñado un grupo de terapeutas, bueno, a nivel mundial de diferentes países, solamente para honrar la obra y filosofía de Bert Hellinger. Pero además es una revista de desarrollo humano, de crecimiento interior, donde participan todos los especialistas de cualquier ámbito de la ayuda. Así que hoy tenemos una invitada especial. Se trata de Tania Netcher, quien ya está con nosotros en este momento en pantalla. Bienvenida. Gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias. Gracias por invitarme y gracias por escucharnos. Bueno, es un honor tenerte con nosotros porque lo que tú haces como que no es hacer tacos, que muchas personas pueden hacer, o lo que tú realizas quizás no es tan común y entiendo que se requiere para ello, o supongo, o presupongo, que se requiere una conexión especial con el sistema animal, porque esa conexión que tú logras desarrollar con los equinos, con los caballos, a mí me parece maravillosa, hermosa, y creo que, a lo mejor me equivoco, ya tú me lo vas a aclarar, creo que es un aprendizaje constante e ilimitado, porque cada día estás recibiendo nueva información de ellos, de ese campo que conforman ustedes. ¿Podrías hablarnos entonces de qué trata esta psicoterapia asistida con caballos? Sí, la psicoterapia asistida con equinos se formalizó hace aproximadamente unos 30 años. Se institucionalizó en una empresa que se llama IGALA en Estados Unidos, pero creo que para nosotros eso existió desde todos los tiempos, desde el momento en que el ser humano tuvo contacto y comunicación con los caballos, y hablo de poblaciones muy antiguas como los nativos norteamericanos, que ellos han desarrollado y desarrollaron esa unión en particular con lo que es el caballo. El caballo siempre ha sido un ser mítico y creo que detrás de cada mito hay una verdad, y esta verdad para nosotros es que los caballos son unos animales, unos seres vivos que nos ayudan a nuestro desarrollo personal. Y eso es la psicoterapia asistida con equinos. En sí, lo que es la psicoterapia asistida con equinos es un modelo de crecimiento y para nosotros de sanación que se basa en unas sesiones de trabajo con los caballos, es pie a tierra, es decir, que no se necesita montar a los caballos, porque lo más importante es que los caballos tengan la libertad de enseñarnos a través de todo su lenguaje corporal y su lenguaje verbal lo que sienten o lo que perciben de nosotros los seres humanos. Entonces, Tanya, entiendo que desde ese origen, ¿cómo podían las personas quizás tomar del caballo una sabiduría, una orientación, una información que tiene que ver con el sistema familiar y quizás con otros sistemas, ¿no? Además, ah, Ujú. ¿qué nos podrías compartir al respecto? ¿Qué más has podido indagar o descubrir en todo este proceso? La psicoterapia asistida con equinos es un modelo, se basa en lo que es el caballo. Y lo que hemos podido apreciar nosotros a través del trabajo constante con los caballos es que en realidad el ser humano y los equinos o los caballos son seres antagónicos. ¿Qué significa eso? Que los caballos son lo que llamamos animales de presa y nosotros somos depredadores. Entonces, el caballo, como es el que lo han comido durante toda su existencia, él ha tenido que desarrollar una sensibilidad muy grande, que es todo su cuerpo es un radar,
porque siempre tiene que estar atento a un entorno y sobre todo a los depredadores, porque son los que lo han cazado durante toda la vida. Entonces, como nosotros somos depredadores, el caballo siempre está atento y alerta a todos los estímulos que nosotros podemos enviarle, tanto a través de nuestro lenguaje verbal como nuestro lenguaje corporal y algo más profundo todavía, que es nuestro lenguaje emocional. Les platico un poquito de cómo funciona un caballo en la naturaleza. Si un caballo está necesitado de tomar agua cerca de depredadores, él siempre tiene que estar al pendiente si puede asomarse, acercarse a un depredador, si mejor se espera porque se da cuenta que el depredador puede ser un riesgo para su integridad física y para su vida. Esto lo pudieron identificar los caballos porque han desarrollado la capacidad en lo particular para esa dinámica, que es lo que utilizamos, que es que son capaces de leer el lenguaje no verbal del depredador. Si el puma, por ejemplo, tiene los colmillos de fuera, el caballo sabe que no se puede acercar, pero si observa el depredador con la panza llena y que está tranquilo, él sabe que el depredador ya comió y que en ningún momento va a tener ni ganas de poder de cazarlo o de perseguirlo. Eso es lo que los caballos hacen con los depredadores y por lo tanto también lo hacen con nosotros. Hay alguna particularidad en los caballos que es que tienen un modelo social también muy parecido al del ser humano. El caballo se agrupa por familias que llamamos manadas y bueno, nosotros también nos vivimos en un sistema que es el sistema familiar o otro tipo de sistemas. Y cada caballo tiene su propia individualidad y su propio carácter y temperamento, lo que forma su personalidad, al igual que nosotros. Uno lo adquirimos de nacimiento por genética y la otra parte se va desarrollando conforme nuestra historia de vida y lo que vamos recibiendo como estímulos o como enseñanzas por parte de nuestro núcleo cercano y un poquito menos cercano. Entonces, es muy fácil para los seres humanos identificar, digamos, alguna disfunción o alguna problemática o algo que los caballos nos pueden enseñar porque son muy parecidos a lo que somos nosotros los seres humanos. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. No, vamos muy bien, vamos Muy comprendiendo bien. maravilloso. Muy lindo Ok. lo que nos estás explicando y está quedando bastante claro. Así que prosigue. Ok, entonces los caballos, como nosotros, tienen emociones, son seres emocionales, al igual que el ser humano. Para nosotros o para los expertos han identificado más o menos 4 o 5 emociones básicas. Una emoción básica pueden ser el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza, el amor y algunos otros ponen algunas cosas más, pero para nosotros esas son las básicas y son las emociones que también sienten y perciben los caballos. Un caballo siente esas emociones y las va a exteriorizar en el momento que sucede. Una emoción es puntual, está en el aquí y en el ahora, como se viven los caballos, siempre en el presente, el maravilloso mindfulness que están ahorita tan de moda para trabajar con los grupos y las empresas. Entonces el caballo siente una emoción y la va a exteriorizar a su manera. Para él la alegría puede ser retozar, lo que llamamos retozar en los caballos, que es brincar y correr, pero todas las emociones tienen su manera de externarlas al igual que nosotros. Son puntuales, es un momento dado, es decir, que los caballos no van acumulando las emociones, lo que nosotros sí hacemos. Por ejemplo, una emoción básica como el enojo para nosotros se convierte en un sentimiento cuando lo pasamos posteriormente por un proceso mental. Les explico un poquito ese concepto. Si en alguna ocasión yo tengo una pequeña riña o una discusión con mi hija, por ejemplo, en este momento estoy enojada, digo lo que tengo que decirle y es un enojo puntual, es un enojo que se da en el momento que sucede una acción por parte de mi hija que me está molestando. Pero después, cuando ya pasó el evento, yo empiezo a racionalizar esta emoción y me empiezo a cuestionar, híjole, a lo mejor fui muy dura con mi hija y empiezo a transformar esa emoción básica en lo que es un sentimiento como la culpa
o a lo mejor la vergüenza, o a lo mejor, pues no sé, me siento como, pues mal por haber hecho algo que en su momento sí era necesario. Eso es racionalizar una emoción y y se transforma en un sentimiento. Y esos sentimientos para el ser puntuales, pero se van acumulando a través de los años y no canalizamos de una forma correcta o de una forma, digamos, más sana lo que son las emociones básicas. Los caballos nunca van a procesar una emoción en un sentimiento, sin embargo, sí van a sentir los estímulos que nosotros les mandamos o lo que perciben en nosotros como los sentimientos y van a tener que encontrar una forma de sacar esta emoción o este sentimiento. Les platico un poquito cómo es una sesión con los caballos, una sesión de psicoterapia asistida con equinos. Al ratito voy a hacer una pequeña distinción de lo que es también las constelaciones equinas, que bueno, yo creo que vendría muy bien en ese programa, pero para nosotros es más que nada un aprendizaje asistido con caballos. Tenemos un equipaje, tenemos cargas emocionales que vamos arrastrando desde nuestra historia de vida, desde nuestro nacimiento, y muchas veces tenemos que sobrevivir, así le decimos nosotros, teniendo ciertos mecanismos de defensa o adaptándonos al entorno en el cual vamos creciendo y cómo nos van educando. Pero llega un momento en la adultez que todas esas conductas o todos esos mecanismos de defensa, en lugar de ayudarnos a crecer, lo que hacen es empiezan a limitarnos, porque en realidad no son cosas nuestras, pero son cosas que hemos aprendido a través de los años para poder portarnos bien o poder vivir dentro de un núcleo familiar o un núcleo social. Entonces, lo que hacemos con los caballos es lo que ahorita llaman un poquito la programación neurolingüística, es decir, que vamos a ver qué conductas, qué actitudes ya no nos funcionan porque nos están deteniendo y los vamos a reemplazar con otras conductas a través de un reaprendizaje. Eso es básicamente lo que hacemos con los caballos. Ellos nos van a reflejar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar para poder, digamos, hacer relucir nuestra autenticidad y poder vivirnos de una manera más sencilla, más apegada a lo que es nuestra esencia y poder funcionar de una mejor manera y sobre todo más felices. Bueno, amigos de la Helen Radio, estamos conversando con Tania Netcher, psicoterapia asistida con caballos. Y sí es importante el día de hoy decirles a ustedes que ella nació en Costa de Marfil, es de nacionalidad holandesa, y después de vivir 15 años en África, su familia regresa a Europa, luego ella se forma en administración en Francia, viaja por Asia. Bueno, luego se radica en México, qué alegría para los mexicanos, ¿verdad? Contar con este bagaje de este recorrido donde ella fue cosechando, tomando, adquiriendo y por supuesto de cada uno de estos lugares su cultura, su sabiduría, sus comprensiones y asociada por supuesto al tema de los caballos que los inicia esa pasión en África cuando solo era una niña. Qué bueno cuando uno tiene la oportunidad o cuando tiene la vivencia de ser niño y ya tener claro cuál es tu vocación, tu propósito y tu misión. Hay personas que todavía son adultos y no lo tienen claro. Tania, al contrario, desde niña ya sabía que su pasión, su propósito y su misión tenía que ver con los caballos. Ahora sí me gustaría preguntarte, cuando hablamos de esta psicoterapia, incluimos, por supuesto, heridas de la infancia que se pueden trabajar, que se pueden sanar, que se pueden reparar a través de los caballos. Sí, exactamente. Les voy a platicar un poquito mi experiencia de vida. Gracias por recordarme de dónde vengo. Yo creo que efectivamente la pasión por los caballos la tengo desde que soy una niña y los caballos, yo siempre fui una niña un poquito retraída, muy reservada, muy tímida y creo que los caballos me han acompañado como amigos, como confidentes. Entonces, claro que para mí era una pasión,
pero no me di cuenta de que esta pasión también se iba a convertir en mi forma de vivir o en ese profesionalismo que ya estamos desarrollando ahorita con ellos hasta casi los 40 años. ¿Por qué les platico esto? Porque muchas veces durante nuestra vida nos vamos tomando una dirección que no es la que realmente queremos, que no es nuestra pasión, por el que dirán, por lo que esperan nuestros padres de nosotros. Entonces, yo siempre he montado a caballo, pero creo que la forma en que yo me comunicaba con ellos o estaba con ellos era más bien una relación un poquito desde el ego. Yo montaba y los caballos tenían que hacer lo que yo quería que hicieran para poder competir o para poder tener ciertos resultados en lo que es el deporte. Y estuve en México, que llegar de algún modo a México, que es el país que me recibió con los brazos abiertos, pero además los cerró detrás de mí para no dejarme ir. Yo creo que en México es donde empiezo a entender realmente la dimensión sanadora o la dimensión de los caballos para ayudar a las personas. Yo entré en una depresión muy profunda después de tener a mis 3 hijas y los caballos obviamente sienten toda ese tipo de situaciones en los seres humanos, que ellos lo reciben como estímulos positivos o negativos. Y un día, después de montar a un semental que era un poquito, temperamental, él se levanta de manos, lo que llaman pararse de manos, cuando ya estaba yo pie a tierra, y a la hora de bajar me golpea en la cabeza y tengo un accidente de caballos. Como se sintió suelto, el caballo galopa y al galopar me pisa la cabeza y entonces tengo pues una fractura en el cráneo que me inmoviliza durante 2 meses. Para muchas personas ese evento fue una tragedia y para mí fue un despertar. Yo creo que los caballos desde aquel día me he dado cuenta que nunca hacen nada por casualidad. Realmente de este lado de la cabeza en donde me pisó, yo había sentido mucho tiempo, durante muchos años, escalofríos y no entendía muy bien a qué se debía. Entonces, al pisarme justo en este lugar, lo que hizo el caballo fue abrir una caja con todas mis sombras, todas los eventos negativos o los traumas que yo había tenido en mi vida y como buen ser humano lo había escondido muy en el fondo y el caballo lo que hizo fue imponerme una pausa forzada para yo poder empezar a abrir esta caja y sanar lo que tenía que sanar en este momento. Y como no existen las casualidades, cuando yo ya me repongo y me recupero a través del contacto con los caballos, una amiga me invita para capacitarme en lo que es la psicoterapia asistida con caballos en los Estados Unidos. Cuando yo regreso, después de algunos días de capacitación, me dicen, pues ya puedes trabajar con la salud emocional de las personas. Y para mí fue algo un poco complicado y no entendía que después de tan pocos días yo tenía la capacidad de poder trabajar con las emociones o las heridas de las personas si todavía ni siquiera había yo podido cerrar o trabajar las mías. Entonces lo que hicimos fue visitar a clínicas de donde había personas de bajos recursos y ahí les hicimos la invitación para poder tomar sesiones de psicoterapia asistida con caballos como una especie de servicio de nuestra parte sin remuneración. Y recuerdo muy bien cómo nació el nombre de Revelaciones Equinas. Una mujer joven llegó con nosotros, no nos dijo absolutamente nada. Lo único que hizo fue levantarse las mangas de su camisa y de cada lado de sus muñecas había muchas cortadas, algunas ya cicatrizadas y otras muy recientes. Y para nosotros, pues no era tan dramático, porque si había intentado tantas veces quitarse la vida, era como que no está lista todavía para irse del otro lado. Pero cuando la miramos a los ojos o cuando yo la vi a los ojos, para mí sí fue un choque muy grande, porque creo que fue la mirada más vacía que había visto yo en toda mi vida. Y en este momento me di cuenta que lo que me habían enseñado en Estados Unidos no era lo suficientemente rápido para hacer un cambio tan drástico para poder ayudar a esa chica a decidir si sí o no iba a poner fin a su vida. Yo sentía que para ella era la última oportunidad que ya se daba para poder
salir adelante. Entonces lo dejamos en el piso, volteé a ver a los caballos, les hice un pequeño rezo en silencio y les solicité ayuda. Les dije, ayúdenme porque no sé cómo lo voy a hacer para apoyar a esta chica en una hora o un poquito menos de una hora de tiempo. En realidad fue una sesión bastante corta. Hubo un contacto visual desde el inicio con uno de nuestros caballos. Se acercó a ella con un paso muy decidido, puso su cabeza en su hombro. La chica lo abraza, empieza a llorar y llorar y llorar. Y este llorar duró más de 20 minutos y yo me quedé esperando simplemente a que sucediera lo que tenía que suceder. Después de este lapso de tiempo, el caballo se retira, se acuesta enfrente de ella, se revuelca, se levanta y empieza a galopar por la pista. Después de 2 vueltas se brinca la cerca y se aleja a todo galope. Y yo me quedé muy sorprendida. En ese momento la escucho llorar y dentro de mí pensé que, bueno, la había regado, por decirlo de alguna forma, pero cuando me volteé a verla, vi que tenía una sonrisa de oreja a oreja y le pregunté qué es lo que pasó. Entonces, lo que nos contestó fue es que mi papá se quitó la vida hace poco tiempo. Yo quería estar con él y porque yo pensaba que él estaba muy desdichado. Y a través de ese caballo, lo que hizo mi papá fue explicarme o decirme que lo que él estaba buscando era su libertad y fue la manera en que él la encontró. Entonces, para nosotros en este momento fue una revelación y le pusimos el nombre de Revelaciones Equinas. ¿Por qué les platico esto? Porque yo creo que en las constelaciones, que lo vamos a platicar un poquito más adelante, pues hablamos mucho de lo que es la energía y los caballos tienen esa capacidad muy grande de poder encontrar nuestras grietas emocionales, nuestras heridas del alma de una forma espectacular. Incluso muchas veces nosotros como seres humanos no somos conscientes o en mi caso no queremos ver o no queremos despertar un dolor o un sufrimiento muy grande, pero los caballos son muy atinados y tienen esa capacidad de leer nuestro lenguaje emocional y nuestro lenguaje no verbal de una forma maravillosa. Se los explico porque claro que hay alguna dimensión que a lo mejor no podemos explicar todavía de una manera científica, pero los caballos hacen como un escaneo de lo que es un depredador y en este caso el ser humano, y ese escaneo va a profundidades inimaginables. Para ellos, como son seres prioritarios, ellos van a detectar lo que son los estímulos más fuertes en un ser humano. Y eso es muy importante para este tipo de sesiones terapéuticas porque a veces nos remontan a una herida de la infancia, que es la que genera los malestares en la actualidad. Pero también cuando el estímulo es más fuerte de algo que acaba de pasar, es lo que los caballos nos van a enseñar. Entonces, esa prioridad es lo que nos va guiando para ver qué es lo que el paciente necesita trabajar en un momento dado. Es muy puntual. Los caballos son seres del presente, no se quedan nunca en el pasado ni están preocupados por el futuro como nosotros, pero ellos se viven en el aquí, en el ahora y es lo que nos van a enseñar. Si lo que nos muestran el día de hoy es algo que ya hemos resuelto o que ya aterrizamos a través del tiempo después de una sesión, entonces la siguiente sesión los caballos lo que van a hacer es mostrar el siguiente estímulo más fuerte porque el primero ya no, digamos, emanamos ese estímulo para los caballos y entonces para ellos no es algo a lo cual tienen que reaccionar. Bueno, muy bien, estamos conversando con Tania Netcher, amigas y amigos, psicoterapia asistida con caballos. Además, ella es autora de 3 libros sanadoras, novelas sanadoras, sanadores del alma, almas sanadoras y tras las huellas del caballo. Bueno, yo me enredé aquí leyendo todo esto, pero ahora tú nos vas a hacer el favor de hablarnos de los diferentes matices y objetivos o inspiraciones, motivaciones, diría yo, de cada una de estas obras. Antes quería preguntarte, hemos observado que las mascotas, gatos, perritos, toman del sistema familiar sus dinámicas para ella hacerse cargo de ellas como esas lealtades que vemos en constelaciones. También en el caso de los delfines, que son muy efectivos
por ejemplo, para el autismo y muchas otras cosas más. En el caso de los caballos, en vez de tomar, ellos leen tu información y luego en cómo hacen el proceso, porque el evento que me comentaste con esta niña es que a través del caballo ella recibió una información directa de su papá. Eso es lo que ella intuyó y es lo que ella sintió. Em, Hay que diferenciar lo que son los caballos en la naturaleza y lo que son los caballos dentro de lo que podemos llamar una pista de trabajo. El caballo, su primer sistema de defensa es la huida. Entonces, cuando está en un entorno donde está cerca de depredadores y sienten estímulos que lo pueden poner en riesgo, el caballo lo que va a hacer es huir o quitarse un estímulo que no es agradable, como en el caso de un jinete que monta un caballo. Si el jinete es incongruente, si el jinete es agresivo, entonces el caballo lo va a sentir como un estímulo que lo pone en riesgo y lo que va a querer hacer es quitarse este estímulo de encima, es decir, tirar al jinete. Entonces, cuando lo ponemos en una pista de trabajo, le quitamos su sistema primordial de defensa, que es la huida. El caballo nos va a leer nuestro lenguaje no verbal, va a leer nuestro lenguaje emocional. Todos esos estímulos él los va a recibir, ni bueno ni malo, simplemente positivo o negativo. Y como es un ser reactivo, él tiene que reaccionar ante esos estímulos para siempre preservar su integridad emocional y física. Entonces el caballo lo que haría en la naturaleza es me alejo de esos estímulos, pero como está encerrado, el caballo tiene que buscar una forma de quitar esos estímulos o de descargar esos estímulos y entonces no puede correr lejos, no puede poner distancia. Entonces lo que va a hacer el caballo es sacar o externar y reaccionar ante esos estímulos a través de su propio lenguaje no verbal y lenguaje corporal. Por ejemplo, si yo tengo alguna dificultad con mi pareja, obviamente no necesitan decirnos absolutamente nada, que es lo que los pacientes a veces no les gusta, pero bueno, los caballos no lo van diciendo todo con su lenguaje no verbal. Entonces, si yo tengo una dificultad en relacionarme con mi pareja y tengo dos caballos en la pista, cuando entro en la pista, esos dos caballos, si están juntos, lo que van a sentir dentro de mí son estímulos y lo que va a hacer el caballo es a lo mejor externarlo poniendo una distancia entre uno y otro. A lo mejor un caballo se va a alejar por un lado y el otro caballo se va a quedar en su lugar. Y yo como paciente lo que voy a ver es, híjole, eso es lo que me está pasando en mi vida de pareja. Siempre se aleja mi pareja y yo me quedo esperando a ver en qué momento, pues regresa para poder esto. Todo lo que pasa, formas de externar lo que nosotros sentimos, que es el famoso espejo o el reflejo de los cuales hablan los psicólogos en esas dinámicas. Entonces, automáticamente nosotros vamos a poner roles porque lo que nos enseñan los caballos es lo que leen en nosotros, pero es como poner en una forma muy física y muy palpable lo que nosotros sentimos o alguna situación por la cual estamos o estuvimos pasando durante nuestra vida. Es como es como ver en imágenes algo que yo siento y eso lo hace muy impactante y lo hace muy fuerte para las personas porque es realmente lo que ven en los caballos es como lo que yo estoy viviendo o lo que yo he vivido. Bueno, no, me parece realmente interesantísimo. Claro, dentro de lo que es mi ignorancia, cuando tú me comentas que un par de caballos pueden estar representando a una pareja, yo te preguntaría también si alguien quiere trabajar un tema de finanzas, de proyectos o alguna enfermedad, también ocurriría así. Un caballo representa al representante o consultante y el otro el tema. Sí, cuando trabajamos en lo que son las enfermedades, vamos iniciando por ahí, nosotros tenemos la creencia o estamos convencidos de que más del 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Eso significa que no hemos podido canalizar de una forma correcta nuestras emociones, se van acumulando y llega un momento que el cuerpo va somatizando esos malestares emocionales y los transforma
o crea una enfermedad o un malestar. Entonces, al trabajar las emociones con los caballos, a cerrar algún ciclo o a sanar alguna herida del alma, lo que hacemos es que disminuimos un poquito lo que es los síntomas de la enfermedad. Obviamente no es una garantía, hay enfermedades que ya están muy avanzadas y bueno, digamos, no es mágico, realmente es un proceso de sanación, es un proceso de crecimiento. Entonces, sí es una gran ayuda, pero no en todos los casos suceden lo que yo llamo los pequeños milagros, cuando estamos a tiempo y cuando la voluntad del paciente es tal de que sí está dispuesto en cambiar, entonces obviamente tenemos mejores resultados. En el caso de empresas o de otro tipo de herramientas, a ella lo diferenciamos, el nombre que le están poniendo a ese tipo de dinámicas ya no es psicoterapia o aprendizaje asistido con caballos, pero lo están nombrando como coaching asistido con equinos. Y entonces somos un poquito más directivos. Hay una meta, hay un objetivo que queremos lograr y entonces nosotros intencionamos con los caballos bueno, no sé, algún elemento que necesitamos trabajar y los caballos van a funcionar o nos van a guiar de la misma manera, pero ya no permitimos que el caballo sea el que lea, digamos, los estímulos emocionales o sentimentales de las zonas, pero desde un inicio lo que hacemos es asignarles un rol a esos caballos para poder sacar los resultados que queremos. No sé si más o menos quedó un poco claro lo que les estoy diciendo. Sí, perfectamente. Vamos a colocar una canción en este instante para la versión radial y vamos a continuar entonces conversando con Tania Netcher el día de hoy y este tema tan interesante, psicoterapia asistida con caballos. Y para nuestra versión de video, entendemos que ya estamos de vuelta con Tania y yo tengo que preguntarle ahora lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la psicoterapia asistida con equinos y las constelaciones familiares con caballos? Ok, es una pregunta muy interesante y sí es muy importante hacer una pequeña diferencia entre una y otra. Yo creo que hay que partir, a lo mejor ustedes saben muchísimo más que yo de lo que son las constelaciones familiares, en las cuales muchas veces trabajamos un orden familiar o un orden grupal y sanamos patrones de conducta o algún trauma o algo que estamos repitiendo a través de las generaciones y que es inconsciente. Eso sucede a nivel inconsciente. En una constelación familiar, el que ayuda a un paciente a poder identificar una situación es el terapeuta. Yo soy un ser humano y puedo ser una excelente terapeuta, pero tengo una historia de vida, tengo algo que llamadamente se interpone muchas veces en nuestro camino y claro que tenemos una voluntad propia. Entonces, la diferencia entre una constelación familiar y una constelación asistida con equinos es que no hay realmente un intermediario como lo es el terapeuta. Es decir, que los caballos lo que van a hacer es completamente natural. No tengo yo que mover o que poner palabras en la boca, digamos, de los caballos para que enseñen una situación. Los caballos lo van a hacer de una forma completamente natural. Es decir, que la historia se desarrolla entre el corazón del paciente y el corazón de los caballos. Si un caballo siente que hay algo que se está repitiendo en ese paciente y que fue algo que sucedió, digamos, a nivel generacional. Los caballos lo van a enseñar, pero no siempre una psicoterapia asistida con equinos es lo que llaman algunos una constelación asistida con equinos. Uno, porque los caballos se dejan llevar por lo que es necesario, por los estímulos que sienten, y puede ser que en algún paciente nunca es necesario sanar o romper algún paradigma o algún patrón que viene heredando desde generaciones anteriores. El caballo lo va a identificar, pero cuando es necesario, el caballo también por su naturaleza lo va a mostrar y lo va a mostrar repitiendo o haciendo cosas de una forma repetitiva.
¿Disfruta, los caballos disfrutan de estar al servicio? ¿Qué me dirías al respecto? Yo creo que sí. Yo siento que si un caballo no tiene ganas de enseñar algo, no lo va a hacer. Entonces, sí hemos visto que los caballos siempre están dispuestos en cargar algún estímulo y luego sacarlo. No sé si lo hacen de una forma consciente, yo no sé si podemos hablar, creo que sí hay una conciencia colectiva y hay una historia de vida entre el ser humano y el caballo que remonta a miles y miles de años, al igual que el perro, no más que son pues, naturalezas diferentes. Pero yo pienso que el caballo sí está dispuesto. Hemos visto muchas historias de las personas que están o han estado cercanos a los caballos, donde el caballo da su vida por el jinete porque está pasando por una situación de vida complicado. A lo mejor no lo hacemos tan consciente, pero cuando ya empezamos a profundizar un poquito más en lo que es el comportamiento del caballo, muchas veces cuando un caballo se va, hemos visto que es para ayudar a su jinete o a su dueño o a su cuidador a transmutar algo o a ayudarlo en un proceso de vida que es complicado para él en este momento. Como capacitamos a personas para poder efectuar ese tipo de sesiones terapéuticas, nos han reportado de repente cuando hacen un mal uso de la dinámica, porque como en todos ese tipo de dinámicas hay personas serias y muy éticas, pero pues también hemos sabido de personas que lo hacen o simplemente por el dinero, que tampoco es malo y no estamos peleados con eso, pero también tienden a manipular un poquito a los pacientes. Si no vienes durante 10 sesiones, híjole, te puede pasar algo malo. Entonces, sí hay personas creyentes, hay personas que ponen toda su fe en el facilitador y en esos casos sí nos han reportado, nos han dicho, oye, Tania, no sé qué está pasando, que ya tenemos semanas que los caballos no se mueven, no nos están enseñando absolutamente nada. ¿Cómo lo saben los caballos? Yo creo que es esa sabiduría ancestral que tienen. Yo sí creo que los caballos son seres muy con una inteligencia emocional impresionante porque gracias a eso han podido sobrevivir durante toda su existencia. Entonces yo sí estoy casi segura que los caballos lo hacen con la intención real de poder apoyarnos y ayudarnos en procesos de vida. No todos los caballos son aptos, es como los seres humanos. Hay caballos que son demasiado sensibles y entonces lo que van cargando o lo que van enseñando es demasiado fuerte para ellos. Esos caballos son pocos, pero preferimos no utilizarlos. Y los sementales, que son caballos enteros, son muy territoriales, entonces es un poquito más explosivo el apoyarnos con ellos. Entonces preferimos trabajar con caballos que ya no son enteros, con yeguas y con potros que son caballos chiquitos de edad. La sabiduría siempre sabe de respeto, la sabiduría siempre sabe de Sí. respeto, de gratitud y de humildad. Y ¿Quién creo es? que mucho es, perdón, es el orden. Aparte de lo que comentaste, yo creo que el orden en la naturaleza y en los caballos también siempre está presente. Nunca vamos a ver un caballo chico de edad que va a manejar una manada y darle la acción. Hay una responsabilidad, sabe cuál responsabilidad le toca, cuál es su jerarquía, cuál es su lugar y cuál es su rol. Y creo que es algo que nosotros desafortunadamente hemos olvidado, ese orden natural. Bueno, sí, hemos olvidado, a pesar de que también tenemos un gran legado, ¿no? Ese legado de jerarquía, de pertenencia, de equilibrio entre el Ujú. dar y el recibir. Pero ese ordenamiento, como tú bien lo señalas, está presente en cualquier sistema, no solo en el sistema familiar, en el sistema vegetal, en el sistema marino, en el sistema animal, en el sistema angelical, espiritual. Qué bueno. Ahora, si yo le preguntara a Tania Netcher, ¿quién eres a partir de un color, de un número y de un animal, además del caballo? ¿Quién eres a partir de un color, de un número o de un animal? Yo creo que en el color soy rojo,
soy muy apasionada, soy un poquito arrojada, no me detengo cuando tengo una idea en el corazón más que en la cabeza, entonces sí soy muy explosiva, a veces me gusta hacer las cosas desde esa pasión. Un número. Yo creo que ahorita, creo que es la primera vez que me lo preguntan, a lo mejor el cero porque es el infinito, es un número que nunca se acaba, es algo que es redondo. Yo creo que en la vida todo, mucho en la naturaleza tiene forma redonda de círculo, es el ciclo de la vida. ¿Y qué más me preguntó? Bueno, un animal además del caballo. Además del caballo, yo creo que el halcón o el águila, que es la Mm, libertad. ok, ahora te voy a hacer una pregunta aquí entre nos, así como que cerraditos, cerraditos, cerraditos. Dime la verdad, por favor, comparte con nosotros si logras comunicarte con el caballo de una manera muy, pero muy especial, diáfana y clara. Le conversas, le preguntas, sientes que te responde el caballo. Sí, sí, definitivamente sí. El corazón es el que habla. Yo puedo decirle muchas cosas al caballo a través de la palabra y a través de la mente, pero lo más importante para el caballo es lo que siento. Y por eso es tan maravillosa esa sesión. Yo creo que hay algo que mi pareja, que es también el fundador de Revelaciones Equinas, siempre me ha dicho. Él está muy, bueno, él sigue la cultura nativa y lo que dicen es que cuando hablamos con el corazón en la mano, entonces siempre hay una resonancia y obviamente los caballos reciben esa resonancia emocional y nos van a responder. De hecho, en las sesiones yo creo que sí somos muy importantes. Obviamente, cuando hay un paciente que está con nosotros, no es el único depredador que se encuentra en una pista, nosotros también somos depredadores. Hemos intentado a través de nuestras capacitaciones ser lo más transparentes posible, pero bueno, somos seres humanos y hay eventos que nos siguen afectando como a cualquier persona. Entonces, lo que hemos visto en la sesión es que puede ser, eso sí, algún elemento por parte o alguna reacción por parte de los caballos para poder cerrar una sesión de una manera positiva, siempre dejando esperanza y fe al paciente. Y yo recuerdo que muchas veces o algunas veces dentro de mí le estoy haciendo una solicitud al caballo, por favor, haz algo que yo puedo decirle al paciente que ve en ti, que le va a dar esa esperanza. Y los caballos mágicamente, como si leyeran mi mente o mi corazón, lo están haciendo. Definitivamente, claro que hay una comunicación, claro que los caballos no se entienden y claro que cuando creo yo las cosas se hacen desde el corazón y desde una buena intención, los caballos también nos pueden responder. Qué bonito. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos de ti, Tania, quería nuevamente reiterar tus redes, www.revelacionesequinas.com, como lo ven en pantalla. Aquí tenemos su número de WhatsApp. Y quería que me comentaras de tus obras, de estos libros, Sanadores del Alma, Almas de Sanadores y Tras las Huellas del Caballo. Sí, esos son los 3 libros que ahorita están disponibles. Se han escrito otros 2 libros, uno que se llama Lágrima, que está basado sobre el caballo, pero dentro del mundo charro, que es la disciplina ecuestre o el deporte más mexicano que hay en torno al caballo, nada más que están descontinuado, y otro libro que se llama Despertar, que ahorita se convirtió en Tras las huellas del caballo. La primera novela, que es Sanadores del Alma, empecé a escribirlo como de una forma muy personal y terapéutica. Cuando el caballo me detiene en el camino para hurgar en mi pasado y en mis sombras, digamos, entonces plasmar a través de la escritura lo que yo sentía. Y escribía para una pequeña revista en aquel entonces en Colima. Y el editor de repente me pregunta, Tania, ¿qué es? Te veo a veces que estás escribiendo, ¿qué estás escribiendo? Y le pasé un cachito, lo leyó
y me dijo, híjole, Tania, es que eso no te lo puedes quedar. Yo creo que a través de lo que tú viviste y a través de tu experiencia con los caballos, vas a poder ayudar a muchas otras personas a encontrar una manera alterna o un poco diferente de poder sanar muchas heridas que ellos tienen. Entonces, decidí escribirlo no tanto para mí, que fue, digamos, la razón primordial o principal al inicio, pero también compartir esa experiencia de vida con los demás. Recuerdo muy bien que cuando llevé el libro a la imprenta le puse una intención y dentro de mí dije que ese libro llegue a las personas que necesitan encontrar esta forma para poder sanar y para poder estar mejor. Y he recibido unas respuestas maravillosas por parte de los lectores. Es un libro que ha abierto muchas puertas, muchas personas después quieren vivir la experiencia con los caballos. Entonces, bueno, para mí es como, es un poquito mi obra preferida porque es muy personal. Obviamente hay situaciones ahí que son muy delicadas personales que comparto con los demás, pero también es lo que ha permitido que muchas personas se abran a poder hurgar en este baúl del pasado, del sufrimiento de antes. La segunda novela es un poquito la continuación, cuando ya decidimos formalizar lo que es Revelaciones Equinas. Algunos de los pacientes que recibieron, que hicieron cambios de vida y vieron una transformación en su vida personal, decidieron o quisieron compartir también esa herramienta con los demás, entonces decidimos capacitar a algunas personas y ese libro trata un poquito de esto, de cómo se fue expandiendo, pues no es un modelo, más bien esa filosofía de vida que nos enseñan los caballos para vivirnos mejor. Y la tercera ya son relatos cortos, experiencias de sesiones eh, basados en lo que necesita el ser humano modificar, cambiar o simplemente hacer suyo, que es como la inteligencia emocional, a través de esas pequeñas historias que ilustran cómo el caballo nos puede ayudar en todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, qué maravilla. Ahí la tienen entonces, Tania Nechler. Ha sido un honor compartir contigo, sobre todo recibir de tu conocimiento que proviene de esa sabiduría equina, de esa sabiduría de los caballos. Este conocimiento que tú pones al servicio de tantas personas que de alguna manera también se te ha sido entregado. Y eso, por supuesto, merece un respeto muy grande y es algo como muy sagrado el hecho de poder valorar, bueno, la tierra que pisamos, el aire que respiramos, la mariposa que miramos, que nos llega, el cielo, el sol, o sea, estamos llenos de milagros, los tenemos a nuestro alrededor, al alcance. Podemos ir a un árbol y abrazarlo, tocarlo, sentirlo, palparlo, tomar de él longevidad, sabiduría, fuerza, memorias, tantas cosas. Así que yo me he sentido muy agradado contigo, te agradezco infinitamente que te hayas tomado el tiempo para darnos a conocer entonces sobre tu hermosa labor y bueno, estamos en contacto en una próxima edición, en una próxima reunión. ¿Está bien? Un mensaje final. Sí, me encantaron esas palabras. Yo creo que todo y todos estamos conectados. Los nativos toman todas sus enseñanzas de la naturaleza, tanto de los seres de plumas, de escamas, de pelo y de hojas, y creo que nada está separado. Lo que yo siento lo han sentido ustedes, lo que ustedes sienten lo sentimos nosotros también. Entonces, igual estoy muy agradecida, honrada también de haber podido compartir ese espacio con ustedes y bueno, alabar la vida y honrar a todo lo que tenemos que honrar. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Despedimos Gracias. a nuestra invitada del día de hoy a través de la Hellinger Radio, www.hellingerradio.com. Y todos los días tenemos la posibilidad de abrir los ojitos, de persistir en abrir nuestro corazón y de adquirir nuevas comprensiones, porque todas, no hay ninguna de ellas, todas son útiles. El camino no es uno, son muchísimos. El tema es que
estos caminos representados en humanos, tenemos que encontrarnos, integrarnos y por supuesto así nos estaremos fortaleciendo. Que la pasen ustedes muy bien. Un abrazo grande para todos.